Vamos a hacer una plantilla que la pueden personalizar y adaptar a sus necesidades. Vamos a ver las cosas básicas, estructuras básicas que necesitan para conversar, para decir frases en primera persona, sobre todo porque es como uno habla más en primera persona, y en segunda persona también para una conversación básica. Vamos a hacer el ejemplo para que se den cuenta de qué hablo. En primera persona sería yo. Aquí el más simple de todos es el verbo to be, lo que sigue, ¿no? Entonces, I am. Vamos a poner el pasado, que es más interesante. La estructura va a ser así. I was es yo estuve, yo estaba o yo era. Y lo que sigue es un verbo en el gerundio. Por ejemplo, I was walking. I was y un verbo en gerundio. Los ejemplos lo voy a poner aquí. Walking, este es el verbo, pero con gerundio. La forma de gerundio es ing siempre. Entonces, es una construcción fácil en pasado. Tenemos ahora una construcción en negativo. También el verbo to be en pasado. Entonces va a ser I wasn't, la unión de was con not y la contracción wasn't. O sea, yo no estaba, yo no era, y el verbo en gerundio otra vez. I wasn't walking, por ejemplo, no estaba caminando. Esto va a ser igual. Después otro negativo conocido, y esto es do y not. I don't. Aquí lo usamos con cualquier otro verbo, ¿no? No es el verbo to be como este. Was, wasn't. Y si es el presente, I am, yo soy, yo estoy. Si no es cualquier otro verbo, por ejemplo, I don't want, no quiero, o I don't need, o no necesito, un verbo. Entonces pueden poner aquí cualquier verbo que quieran. Podemos poner I don't read, por ejemplo, I don't walk, want, por ejemplo, no quiero. Ahora tenemos otra construcción que es el I have. Y I have en este caso es de tener, poseer, yo tengo, puede ser I have a new apartment. I have a new apartment, o sea, tengo un nuevo apartamento o departamento. Entonces lo que sigue puede ser cualquier sustantivo o cualquier objeto, ¿no? Pero si decimos tengo que hacer algo va a ser I have to. Entonces podemos decir I have to y un verbo, por ejemplo, to study, ¿no? Pero en realidad este to con el verbo ya se forma el infinitivo. Por ejemplo, I have to study, tengo que estudiar. O I have to run, tengo que correr. Entonces, todo esto es el infinitivo. Entonces es tener que hacer algo. El pasado de este don't, también vamos a verlo. Esta es la otra construcción. Este es el pasado, pero el verbo que sigue es en presente. Como aquí, el verbo presente acá también. Entonces, I didn't want, por ejemplo, no quería. Entonces no cambia esto en pasado, sino esto lo hace pasado. Y es negativo. I didn't want. Y si queremos el negativo de esto, de tener, don't have, por ejemplo, no tengo. Y el resto puede ser cualquier sustantivo. En realidad este don't have es igual que esto, que es don't y el verbo. Este es don't y este es un verbo. Pero lo pongo porque va a haber confusión con la otra cosa que vamos a ver ahora. I haven't. Y esto, I haven't, es la combinación de have y not. Y en este caso no es el negativo de este have, ni este have to. Es el negativo de otra cosa. Aquí ya no significa tener, sino haber. La estructura va a ser esto más un verbo en pasado, o participio pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, I haven't studied. En lugar de to study, podemos decir studied. Entonces aquí es yo no he estudiado. Ya saben, pueden personalizar todo esto y cambiarlo por cualquier otro verbo o cualquier otro sustantivo, lo que sea. Entonces recuerden que aquí es tener de poseer. Entonces va más un sustantivo, un sujeto. Y el negativo sería este, I don't have, más el sustantivo. Y aquí es I have to, de hacer o no hacer algo, como un verbo infinitivo, como to study. Puede ser to run, correr, estudiar, así. Este es el negativo de no tener. Y esto es el negativo de no haber. Por eso lo he puesto aquí. Si no fuera negativo sería simplemente, sería así, I have y el participio pasado otra vez como acá. La afirmación y este es el negativo. Por ejemplo, aquí hemos dicho algo como yo no he estudiado, por ejemplo, studied. Y acá podemos decir yo he y studied, otra vez, participio pasado. Yo he estudiado. Entonces pueden cambiarlo por cualquier otro verbo acá
en el participio pasado o en el pasado participio. Yo he salido, I have left, etcétera, cualquier otro verbo. Entonces esto es haber, y no he. Y el otro sería, bueno, uno más fácil aún sería el futuro. Y aquí la estructura sería del futuro. I'm going to, voy a, y lo que sigue es un verbo. Y otra vez cuando hay un to y un verbo, en realidad esto es el infinitivo igual que acá. Entonces, infinitivo, to study, por ejemplo. Podemos decir I'm going to study también. O I'm going to eat, voy a comer. Ahora, otra estructura sería I had, tenía. Entonces, al igual que este, tenía algo de un sustantivo, alguna cosa, o tenía que hacer algo. Entonces, igual I had so many papers, tenía tantos papeles. Y el otro, have y to, va a ser también aquí, tenía que hacer algo, ¿no? Cuando es to, entonces vamos a usar otra vez esto, el infinitivo. Entonces el infinitivo, recuerden, y acá podemos decir I had to study, como dijimos antes. Entonces va a ser tenía que estudiar o tenía que correr. I had to run. O I had to call the doctor. Por ejemplo, tenía que llamar al doctor. Entonces estas son las más usadas estructuras en primera persona y pueden customizarlo, personalizarlo. Cuando uno habla en una conversación básica, uno pregunta cosas también a la otra persona. Entonces otra estructura, pero ahora ya en segunda persona sería... Si empezamos a preguntar con el verbo to be, va a ser are you, o sea, porque esta es la segunda persona, you, y el verbo to be es are. Entonces, una pregunta de ejemplo, are you walking now? Entonces, cuando empezamos con el verbo to be, lo que vamos a usar es el gerundio, esto. Y si fuera el verbo pasado, también en gerundio, sería were you walking, y no podemos decir now porque no es ahora, esto es estabas caminando, podemos decir aquí last night, anoche. Esto va a ser igual. La estructura va a ser are you más el infinitivo, ing, y were you más el infinitivo también, ing. Otra estructura común, ya no con el verbo to be, sino en pregunta de cualquier otro verbo, es usar el do, el auxiliar. Como estamos hablando de tú, segunda persona, siempre vamos a usar do y no does. Por ejemplo, do you y un verbo, ¿no? Do you ya no es el verbo to be, entonces do you know, tú sabes, etcétera, etcétera. O do you have, como hemos hablado acá de tener, I have, do you have, tú tienes, o sea, un verbo cualquiera, do you have, tú tienes, etcétera. Y si es en pasado, también va a ser el verbo en presente. Recuerden, no estamos viendo verbo en pasado cuando usamos el auxiliar do más el verbo en presente. Entonces no usamos en pasado, aunque esta sea una pregunta en pasado. Did you study? ¿Estudiaste? Y signo de pregunta. Otra estructura básica es usando ahora este have, que en algunos casos es has, pero en primera persona y segunda persona es have. Entonces vamos a decir have you, la pregunta, ¿no? Have you. Y ahora sí, el pasado, o el participio pasado, el pasado participio. Have you, por ejemplo, studied, otra vez con este pasado, o cualquier otro verbo en pasado, y la pregunta. Y si es pregunta con este have de posesión, va a ser do you have, como este de aquí, porque es un verbo cualquiera, que no es el verbo to be, ni es el verbo haber, como este. Entonces va a ser do you have a new car? ¿Tienes un nuevo auto? Entonces pueden personalizar todas estas estructuras y usarlas para una conversación básica, porque estamos hablando en primera y segunda persona. Y les voy anunciando que estamos en la construcción y diseño de este nuevo curso, que va a ser un curso del nivel básico desde cero, pero va a ser de avance progresivo, rápido, bien estructurado, con explicaciones en el mismo estilo que hacemos estos videos. Va a salir muy pronto, así que estén atentos. Los que quieren algo de forma estructurada, no se va a quedar en el básico, sino en poco tiempo, en pocos videos, vamos a alcanzar un nivel intermedio básico más o menos, con estructuras muy importantes. Y si ya están un poco avanzados o saben un poco más de inglés y quieren entrenar mucho el speaking o listening y muchas cosas más, los invito a nuestro curso Entrenamiento Moderno de Inglés, en nuestro website inglés99.com. Ahí también van a poder saber más del curso que viene y descargar también algunas herramientas interesantes.
Entrenamiento moderno de inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural, sin teoría ni gramática. Todo esto con el inglés americano verdadero y transcripciones en inglés y español. Este no es un curso típico de inglés con típicos niveles, con ejemplos y diálogos aburridos. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Y además de todo esto, accederás a material extra como ebooks, PDFs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés, además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés. Canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. It's super early and already hot and sunny, so I'm going to go for a run. Entrenamiento moderno de inglés es único y especial.